Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 3. A nosotros nos ha tocado desarrollar la válvula de compuerta de cierre rápido. El grupo está compuesto por mis compañeros María Ángela, José Luis, Antonio, Juan Carlos y por mi persona, Jenny Ramos. Primero vamos a hablar un poco sobre lo que son las válvulas. Las válvulas son eh, un accesorio, un equipo, podríamos decir, que sirve para restringir el paso o para abrir el paso a algún tipo de líquido o también gases. Podemos hablar un poco sobre las palabras claves en este trabajo. En el caso de una palabra clave principal sería ¿qué es una herramienta? La herramienta es un objeto elaborado con el fin de facilitar el uso de una tarea mecánica, aplicando una fuerza, un movimiento. Luego, tenemos dentro de válvulas distintos tipos. En este caso es una con cuchilla, la cual va accionada por un vástago para abrir, para cerrar. Luego tenemos también el líquido, que son fluidos, dependiendo las condiciones de temperatura y de presión, pues puede variar los estados. El hierro forjado, que es el material principal para poder elaborar nuestra pieza, la pieza número 1 y otras. Tenemos como objetivo general interpretar y representar de manera gráfica la válvula de compuerta de cierre rápido utilizando la herramienta Autodesk Inventor. Como limitaciones hemos encontrado que algunas medidas de los planos que fueron proporcionados por el docente tenían algunas variaciones, por lo cual hemos tenido que modificar al momento de hacer las piezas, de dibujarlas. Estos vendrían a ser los planos, plano de despiece, piezas con sus vistas. Hemos procedido a repartir los dibujos entre nosotros. Podemos observar aquí que hemos hecho los dibujos en IPT, los sólidos. Vamos a observar los planos. Y finalmente vamos a tener nuestro ensamble. Podemos observar aquí el ensamble. Luego de esto, que ya tenemos el ensamble, les vamos a hablar al final de un plano de conjunto donde está la explosión. Podemos visualizar aquí la explosión. En este caso, podemos darle un orden a las piezas, en qué orden van a salir y también qué dirección van a tomar para que puedan salir correctamente y se pueda observar a detalle cómo está compuesta esta válvula. Voy a ceder el paso a mis compañeros para que cada uno pueda explicar sobre sus dibujos. La pieza número 1 está basada en el correcto funcionamiento de todas las piezas, pero en esto nos hemos encontrado con un error a la hora de animar y ensamblar todas las piezas. Para esto, la pieza 1 hemos tenido que hacer una modificación con respecto al plano. Para hacer el objeto 1 en el boceto, teniendo en cuenta el plano, nos indica que la parte media a la superior son simétricos. Y a la hora de dibujarlo en el Inventor y hacer coincidir todas las medidas, no es necesariamente como el plano nos indica. Para esto hemos tenido que
que respetar las medidas, que es el radio junto con el eje principal. Lo tomamos como el eje donde se ensambla la manecilla de la válvula. Ese radio nos indicaría el volumen que tendría. También la parte media con la parte superior hay un desfase. Teniendo en consideración la altura de 53 con respecto al orificio inferior, estas medidas las hemos respetado, que es de 53, 28 y 20, para poder hacer la imagen del objeto número 1 y poder hacer las obstrucciones necesarias. Ese desfase nos ayudaría a hacer un buen funcionamiento en las piezas. Esta vista nos muestra cómo quedaría en el objeto. Y aquí, junto con ensamblado con los demás objetos. También nos permitiría hacer un juego en la pieza número 3. No tendría, si lo hiciéramos con respecto al plano, tenemos un choque allí. Para ver una vista interna del objeto y su funcionamiento es entre el disco. Esto se logra respetando el radio principal, que es de 64, junto con el diámetro del disco. Estas dos medidas son importantes a la hora de dibujarlos y poder tener el verdadero funcionamiento de la válvula junto con todas sus piezas. Bueno, continuando con la exposición, voy a proceder a explicar la pieza número 6 y número 11, lo que vendría a ser la arandela y la tapa de carcasa. Comenzamos abriendo un nuevo documento, escogemos estándar de milímetros para el diseño del modelado de pieza en el formato IPT, crear. Cogemos un Star Sketch, escogemos un plano, en este caso el plano YZ, digito la C, Enter. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque tengo mi inventor modificado con comandos. Entonces 12, diámetro 12, Enter, nuevamente escape, C, Enter, del punto centro de origen de coordenadas, digito un diámetro de 5, Enter, está, escape, Finish Sketch, Extrude, escojo una cara para volumen, un volumen de 2 milímetros, Enter, ok, listo. Aquí tengo mi sólido, mi arandela ya creada. La voy a cerrar, quise a modo de ejemplo nada más explicar esto. Aquí tengo mi arandela y aquí lo coloco en un plano. En un plano de formato hoja 4. Como vemos bien, el cajetín encaja perfectamente. Las medidas de 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros y 20 milímetros. Las vistas, tenemos la vista frontal y la superior. Ya que con dos vistas es suficiente para poder brindar toda la información y acotar el plano correctamente y de tal manera que podemos hallar el isométrico, el 3D. Tiene una escala de 5:1 respecto a la hoja. Vemos que aquí está acotado respetando las normas clínicas peruanas. No tiene el símbolo de diámetro ya que aquí la figura de por sí, la geometría me brinda una circunferencia mayor a 180 grados. Por ende no tiene el símbolo de diámetro. Y aquí vemos el grosor de 2 milímetros. El isométrico fue opcional, así que en este caso mi grupo y yo no lo decidimos poner. Bueno, aquí tenemos el título. Aquí tenemos las letras normalizadas. Vamos con otro plano, que vendría a ser la tapa de... ¿Dónde está? Aquí tenemos el tapa de plano. Muy bien, tapa cubierta. En este caso tenemos la vista frontal de nuestro dibujo. En este caso es este. Lo hemos dibujado en esta posición. Esta es la vista frontal, esta es la superior. En este caso tenemos nuestra vista frontal, al cual le hemos aplicado un corte total de manera horizontal. Y aquí podemos ver, ¿no? El corte de sección AA. En este caso es un corte total. En este caso, si es que hubiéramos eliminado esta línea de aquí, ya se convertiría, y esto también de aquí, se convertiría en sección. En este caso hemos optado por el corte total porque consideramos que nos facilita el desarrollo de la pieza. Tampoco le hemos colocado aquí el isométrico, ya que no lo consideramos en este caso necesario, pero sí se puede. Bueno, seguido de esto hemos respetado las cotas con un espacio de 10 milímetros en lo que vendría a ser la primera cota con la arista principal
y un espacio de 8 milímetros a todos, con lo que vendría a ser de cota a cota. Acá está la línea de simetría. Aquí tenemos la línea de simetrías también. Acá están líneas de centro, los puntos, los centros. Muy bien, acá tenemos el corte, vista frontal, vista superior. Y hasta aquí la explicación de nuestro plano. Ingeniero, bueno, a continuación voy a explicar las figuras que me ha tocado en el tema de la válvula, en el trabajo final. Bueno, acá tenemos nuestra figura 5, que es una tuerca. Primero hacemos un dibujo del sketch seleccionado, comenzamos a hacer un polígono. Acá selecciona el polígono de 6 lados, y lo cual le damos medidas que nos muestren el plano, y procedemos con el sketch y usamos la herramienta de extrusión para agrandar el espacio de la tuerca. Dando el espesor adecuado, una vez extruido, se elige la cara donde se va a trabajar la pieza, y nuevamente creamos nuevo boceto, y en este caso seleccionamos un boceto y se procede a utilizar la herramienta del roscado para el tema del perno que va a encajar en la tuerca, la que por defecto ya nos indica el agujero y el tipo de rosca, y a base se le genera a una rosca métrica. Al finalizar se observa que lleva un detalle en el filo del polígono. Generalmente es para que entre la llave donde va a girar la tuerca. Y bueno, el corte de sección para poder dibujar un pequeño triángulo en una de las esquinas, se procede a darle un corte por revolución, quedándonos el detalle que indica en la tuerca. Se realizó el mismo proceso en ambas caras, ¿no? Ahora, en el caso de las conversiones de las medidas, usted nos dio lo que es en pulgadas, y bueno, se ha convertido a lo que es milímetros, ¿no? Mediante un cálculo se hizo la conversión. Como usted puede ver, acá está el plano de la tuerca, ¿no? Ahora, bueno, con el tema de la figura 8, la figura 8 se trabaja en conjunto con el ítem, con la figura 9 y bueno, 10, ¿no? Se empieza por trazar una línea de construcción en la parte inferior del plano. Seguidamente se procede a dibujar una figura que tenemos presente, que el corte nos indica en diámetros, así que como se toma la mitad de la figura, tomaremos el radio al realizar el círculo. Al cerrar la figura con las medidas que requerimos, procedemos a utilizar la herramienta de corte para eliminar los trazos sobrantes, y una vez obtenido el dibujo requerido, procedemos a finalizar sketch o boceto y realizamos la revolución, quedándonos con la pieza construida. En este caso tenemos acá lo que es la figura, ¿no? Ahora, con el tema de la figura 10, que es un perno, esto es el mismo proceso que en la tuerca. La diferencia es que después de construir el polígono extruido, se realiza una de las caras, un círculo, el cual le extrae la medida total y se realiza el roscado en la zona indicada de la tuerca, como se puede apreciar, ¿no? La tuerca se realiza de la misma manera que los otros hitos, bueno, y se le da el tipo de color, ¿no? Eso con respecto a la explicación de las figuras de que me ha tocado, y bueno, acá también tiene su plano, ¿no? Para que se le pueda visualizar cómo se ha hecho con su respectivo cajerín. Bueno, profesor, esto es todo. Le daré el paso a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, en este caso se les va a detallar un poquito más, ¿no? Sobre las piezas 3, 7 y 9. Considerando la pieza 3, que es el récord de conexión de carcasa, lo primero que hemos hecho, y bueno, en general hemos creado el formato IPT, ¿no? El archivo IPT, en este caso usando el plano XY para dar inicio a la base. En cuanto a la pieza 3, hemos creado el círculo de diámetro de 16.7, hemos utilizado el extrude con una distancia de 7 milímetros, y sobre la base de esta circunferencia hacemos un círculo de diámetro de 15.2 y le damos una extrusión de 1. También se ha creado, ¿no? el hexágono que tiene en base de la última circunferencia. Después del punto medio tiene una distancia de 10.5 y le damos una extrusión de 12. Se hace el agujero de la parte central de 10 de diámetro y luego hacemos el agujero de la herramienta de extrusión. También se hace la extrusión para hacer el agujero interno. Se utiliza la herramienta chamfer para la parte interna con una distancia de 2, como lo podemos visualizar aquí. Para hacer la parte del enroscado de la parte exterior y la parte interior, utilizamos la herramienta trim.
En cuanto a la pieza 7, hemos creado, ¿no?, el archivo como es lo habitual. También se ha creado el círculo, ¿no?, de diámetro de 16.7. Utilizamos la herramienta extrude, una distancia de 7 milímetros sobre la base de la circunferencia. Hacemos el círculo con una extrusión de 1. Creamos el hexágono de la base de la última circunferencia desde el punto medio, que tiene una distancia de 10.5. Se hace el agujero en la parte central del diámetro y luego hacemos el agujero de las herramientas de extrusión para hacer la parte del enroscado. Utilizamos la herramienta True, también la herramienta chamfer al final del enroscado con una distancia de 1. Por otro lado, lo que es la pieza 9, se ha creado el archivo, hemos utilizado el plano XY. También hacemos una línea, ¿no?, con dirección hacia arriba, con una distancia de 9.5, que básicamente la pieza 9 como es el plato macho. También la línea hacia arriba de 12.5 y una línea de 4 hacia la derecha. Después una línea hacia abajo de 12.46. Hacemos un círculo de radio con la herramienta de trim, el cual borramos de 3/4 del círculo, el cual se hace con una línea del centro y usamos la herramienta Revolution de 360 grados. Aquí ya podemos visualizar el dibujo ya, o mejor dicho, la pieza ya plasmada, ¿no? Bueno, en este caso se les va a detallar un poquito más, ¿no?, sobre las piezas 3, 7 y 9. Considerando la pieza 3, que es el récord de conexión de carcasa, lo primero que hemos hecho, y bueno, en general hemos creado el formato IPT, ¿no?, el archivo IPT, en este caso usando el plano XY para dar inicio a la base. En cuanto a la pieza 3, hemos creado el círculo de diámetro de 16.7, hemos utilizado el extrude con una distancia de 7 milímetros, y sobre la base de esta circunferencia hacemos un círculo de diámetro de 15.2 y le damos una extrusión de 1. También se ha creado, ¿no?, el hexágono que tiene en base de la última circunferencia. Después del punto medio tiene una distancia de 10.5 y le damos una extrusión de 12. Se hace el agujero de la parte central de 10 de diámetro y luego hacemos el agujero de la herramienta de extrusión. También se hace la extrusión para hacer el agujero interno. Se utiliza la herramienta chamfer para la parte interna con una distancia de 2, como lo podemos visualizar aquí. Para hacer la parte del enroscado de la parte exterior y la parte interior utilizamos la herramienta trim. En cuanto a la pieza 7, hemos creado, ¿no?, el archivo como es lo habitual. También se ha creado el círculo, ¿no?, de diámetro de 16.7. Utilizamos la herramienta extrude, una distancia de 7 milímetros sobre la base de la circunferencia. Hacemos el círculo con una extrusión de 1. Creamos el hexágono de la base de la última circunferencia desde el punto medio, que tiene una distancia de 10.5. Se hace el agujero en la parte central del diámetro y luego hacemos el agujero de las herramientas de extrusión para hacer la parte del enroscado. Utilizamos la herramienta True, también la herramienta chamfer al final del enroscado con una distancia de 1. Por otro lado, lo que es la pieza 9, se ha creado el archivo, hemos utilizado el plano XY. También hacemos una línea, ¿no?, con dirección hacia arriba, con una distancia de 9.5, que básicamente la pieza 9 como es el plato macho. También la línea hacia arriba de 12.5 y una línea de 4 hacia la derecha. Después una línea hacia abajo de 12.46. Hacemos un círculo de radio con la herramienta de trim, el cual borramos de 3/4 del círculo, el cual se hace con una línea del centro y usamos la herramienta Revolution de 360 grados. Aquí ya podemos visualizar el dibujo ya, o mejor dicho, la pieza ya plasmada, ¿no? Primero restringimos la pieza número 1 en todos los planos de origen para que ésta se mantenga fija y no pueda moverse, y según esa pieza podemos ir avanzando a las siguientes.
La siguiente pieza en restringirse fue la número 3, que son los racores exteriores, racor 3 y el 7, que es el macho. Estos van a ir sujetando el eje. Posteriormente ensamblamos el eje en la pieza número 4. Ahora ya tenemos todos los racores ensamblados con la restricción de ejes. Ahora procedemos a ensamblar la pieza número 6, que es la arandela, y con la restricción de coincidencia de ejes y la restricción de coincidencia de caras. También ensamblamos lo que es la tuerca, igual con coincidencia de ejes, de caras, y luego la manija. Y esa es por coincidencia de ejes según el eje de la base. También se utiliza coincidencia de caras. Todo esto es para que se mantenga en su posición. Luego vamos a proceder a ensamblar la pieza número 2, que es la pieza interna de la válvula. Podemos observarla en el siguiente plano. La pieza número 2 también tiene coincidencia de ejes y de cara con referencia al eje. Y colocamos los ambos platos restringiendo las caras interna de los platos con la pieza número 2 y hacemos que coincidan también sus ejes. Después ensamblamos la pieza número 11, que es la tapa, y colocamos los respectivos pernos con la base de la arandela. Esto es a grandes rasgos lo que es el ensamble de nuestra válvula.